estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con la cita del político francés A. de la Tour Chambly, que dice: los amigos no se quieren de la misma manera. Hay uno que besa y otro no hace más que tender la mejilla. Que pasen los litigantes. Ellas no tienen idea de lo que es vivir con el daño que me han causado. Nosotros lo que queremos es el bien para ella porque la queremos y queremos verla feliz. Bienvenidas. Buenas tardes, doctora. Francesca, tú eres la demandante de este caso. Dime quiénes son Caterina y Alejandra, por qué las demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora, Caterina y Alejandra son mis supuestas amigas. Lo somos. No son mis amigas. Francesca, No no son digas mis eso. amigas. Doctora, ¿usted puede creer que a ella se le ocurre semejante idea de contratar a un novio supuestamente para salir disque de la depresión en que yo estaba estaba? en la depresión y tú lo sabes. Entonces, doctora, yo exijo que estas dos que están aquí me paguen $10,000 para mi tratamiento psicológico, doctora. Porque yo he pasado por tantas situaciones y ya yo no aguanto más, doctora. Ya yo no puedo con mi vida. Francesca, porque somos tus amigas. Espérate. Disculpe. Ok. ¿Ustedes viven juntas? O sea, ¿cómo es la situación aquí? ¿Son Mira, amigas? Nosotras somos amigas desde que estamos en intermedia. Doctora, antes de yo continuar, yo necesito contarle algo que yo no he contado a nadie. Y es algo que me sucedió cuando yo tenía 5 años, doctora. Y es la razón por la cual ya yo no aguanto más. Aparte, pues, que gracias a lo que ellas me hicieron fue que se derramó ¿Qué te pasó? A ver, ¿qué te pasó? Doctora, cuando yo tenía 5 años, mi tío cometía actos lascivos conmigo. ¿Qué? ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Doctora, él me tocaba las partes privadas. Él me amenazaba de que no dijera nada, porque como él tiene un cargo importante en Puerto Rico. Ella nunca nos dijo. Y, doctora, yo he vivido con eso. Él abusó de mí hasta que yo tenía 13 años, Sí, tus doctora. padres no sabían nada, nadie sabía nada. Doctora, mi madre lo sabía, pero a mi madre no le importaba. ¿Tú sabes cuándo le importó a mi mamá, doctora? Cuando ella me cogió en mi cuarto. Doctora, ella me cogió en mi cuarto raspándome. Cortándote. Cortándome, doctora, porque era la única manera. ¿Cómo le explico? No, yo te entiendo. Era la única manera, Que tú te doctora. sentías aliviada. Exacto, porque no tenía medicamentos, doctora. Y eso fue tan fuerte para mí. No sé si sentir coraje, tristeza, no sé sentir... ¿Nunca fuiste a un psicólogo después de ese evento? Doctora, ese día me hospitalizaron por 1 semana, pero como yo no le importo a mi mamá, que ella prefirió, pues no vamos a decirle nada a nadie para no perjudicar a tu tío. Ella prefirió proteger a mi tío antes de protegerme a mí, doctora. Okay. Y eso yo lo llevo cargando toda la vida. ¿Entiendes, doctora? Ok, ahora trasládate al presente. ¿Y qué pasó con estas chicas? Pues mire, doctora, yo llevaba una relación de 3 años con el que era novio mío, Ricardo. Yo padecía de baja autoestima y él fue la primera persona que me hizo sentir a mí que yo valía, doctora. Él me hizo sentir feliz, contenta, me hizo vivir de nuevo. Es la única persona que yo siento que me valoraba. Porque yo no podía sentir a los hombres porque le sentía un asco, doctora. Yo entiendo. Que usted no tiene idea. Entonces, luego de... ¿Qué pasó con Ricardo? Eso es lo peor de todo, doctora. Luego de 3 años de una relación excelente, él practicaba deportes extremos y él murió, doctora. Doctora, el amor de mi vida, yo sentí que se llevaron un pedazo de mí, doctora. Yo no podía vivir con lo que me estaba sucediendo. Nosotras estábamos ahí para ayudarte. Siempre estuvimos ahí, Déjeme Francesca. terminar de hablar con la doctora, por favor. Doctora, entonces, ya yo no le encontraba sentido a la vida. Ya yo me sentía viuda. Él no era mi esposo, pero doctora, yo me sentía viuda porque era la única persona importante que yo tenía en mi vida. Y doctora, yo sentía la necesidad de ir todos los días al cementerio porque no podía soportar el dolor.
Ok. Entonces estás todo el tiempo fastidiando y fastidiando. para hacerte mal, de era que para salieras, hacerte No me digas, ella es Usando. preocupada por tu bienestar, Por ¿no? mi- sí, que su- salieras, que te entretuvieras. Doctora, yo no quería salir porque yo necesitaba... Estabas deprimida, estabas Claro. pasando por el duelo, yo entiendo. Claro, doctora. Entonces, un día para salir de la cantaleta que estas dos me tenían, vamos a una discoteca, estamos bailando, de momento yo siento como que miradas de aquí, de allá, y un muchacho me mira y yo lo miro. De momento él se nos acerca y yo sigo hablando con él, doctora. Al otro día nos cogimos los teléfonos, él me esperó afuera de la universidad y estábamos hablando, él me esperó con un libro que es de mis favoritos de autoayuda. Y me invitó a un café y salimos 2 horas. Y eso me hizo recordar tanto a Ricardo, porque las veces que salimos era como si yo me acordara de Ricardo. ¿Te sentiste mejor? Me sentí muchísimo mejor. Y ya sentí que estaba saliendo de mi depresión. Ok. Luego de varias semanas y varios meses de estar saliendo, yo sentí que me estaba enamorando. Y pues yo sentía la necesidad de contarle a él lo que estaba pasando. Ok. Y un día, doctora, voy y trato como que de seducirlo, de decirle, mira, tú sabes, siento que me estoy enamorando de ti, siento que me hace sentir lo mismo que me hacía sentir Ricardo, doctora, y cuando yo trato de besarlo, él se echa para atrás y yo me quedé como que, ok, ¿qué le pasa a él? ¿Entiendes? Ajá. Entonces, nada, luego de ese suceso yo voy a contarles a estas nenas que están A tus aquí, que amigas. supuestamente son mis amigas. Sí, lo somos. Y ellas me dicen que no me envuelva, que tenga cuidado, que apenas lo estoy conociendo. Alberto desapareció, doctora, después que yo le intenté dar el beso, él no aparecía por las redes sociales, ni por Facebook, ni por Twitter, doctora. ¿Se te desapareció? Se desapareció, yo hasta puse fotos a ver si alguien lo conocía y nadie, él desapareció por completo. Entonces, estas muchachitas se me acercan a decirme, doctora, mira qué atrevimiento, que ellas le pagaban a él para Para que te hiciera sacarme de la compañía, depresión para que en la fuera que yo conmigo. estaba, Eso estuvo mal, doctora. Francesca, O sea, pero- que ellas le habían pagado a este chico para que él te invitara a salir y... Sí, doctora, Eso es no correcto, buenas doctora. intenciones. Usted puede creer cosas semejantes. Francesca, pero es que tú tenías que verte como tú estabas. Pero no importa, tú sabes el dolor que yo Estabas estaba mal, sintiendo. pero Y mira vete dónde ahí me porque llevó ya esto. nosotras querías salir, situación. Doctora, ya yo estoy mal. Ok, ya yo entonces, no sé qué por hacer con causa mi de vida. este evento, ¿tú quieres que ellas te paguen $10,000 Porque yo para tú necesito- recibir un tratamiento psicológico? Doctora, yo por estoy- cosas que tú vienes arrastrando desde que eres una niña. Ya yo no tengo ganas de ir a la universidad, doctora. Ya yo no le encuentro sentido a la vida. ¿Para qué? Yo me quiero morir, doctora. Ya yo no soporto mi vida. Yo no soporto ya todo lo que me pasa en ¿Has malo. intentado suicidarte de nuevo? Sí, doctora. ¿Hace poco? Hace poco. ¿Cómo? No sabíamos nada. Raspándome, doctora. Otra vez cortándote. Sí. Ok. ¿Algo más? Doctora, yo necesito la ayuda. Ya yo no soporto Y vivir. que nosotras te queremos ayudar. Doctora, ya. ¿Dónde están ya tus yo no- padres, mija? ¿Dónde Nunca están tus estuvieron ahí. La mamá Mi nunca estuvo madre no pendiente le de importa ella. nada. A mi madre yo no le importo y mi Ok. padre me abandonó cuando yo tenía 3 años. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, ustedes responden a la demanda. ¿Hay testigos en este caso? Hay testigos, doctora. ¿Tú tienes testigos? Yo tengo testigos. Perfecto. Vamos a hacer un corto receso y continuamos con este caso. Este chico que es prostituto, ¿qué cosa es este No, chico? doctora, él es un estudiante. Aceptó dinero, favor, eso es por favor. prostitución. No, porque no se acostó contigo. Tú no eres la única que tienes problema en esta vida, hija. No eres. Caso cerrado.